La noche era más fría de lo habitual. El viento silbaba por las rendijas de la vieja puerta de madera y el olor a leña quemada aún flotaba en el aire. Yaritza, con el cabello suelto sobre sus hombros temblorosos, sostenía al bebé contra su pecho, con el cuerpo aún débil por el reciente parto. Apenas había descansado. Apenas había comprendido que ahora era madre. La leche seguía bajando lentamente, pero lo que llegó más rápido que cualquier otra cosa fue el abandono. Su padre, don Laureano, un hombre severo y parco del pueblo, con el orgullo templado por el sufrimiento, caminaba de un lado a otro con la mirada encendida. Sus palabras no gritaban, sino quemaban. «Has manchado mi nombre, Yaritza. Prefiero ver esta casa vacía que profanada por tu deshonra». Ella intentó argumentar, con la voz entrecortada por la emoción. «Papá, por favor, yo no tengo a dónde ir». Pero él no la miró. Tomó la manta, la dobló con frialdad, la puso en sus manos, señaló la puerta y pronunció la última frase. «Tú elegiste este camino, ahora asume las consecuencias». Fue como si su alma se hubiera ido por unos segundos. No lloró delante de él, simplemente envolvió al bebé, que se retorcía de hambre, y se fue. Cuando la puerta se cerró tras ella, el sonido resonó como un trueno en su pecho. El suelo de arcilla del pueblo se sentía más duro bajo sus pies descalzos. La oscuridad era absoluta. Ni siquiera la luna se había atrevido a aparecer. Solo unas pocas ventanas con velas lejanas, aún encendidas, parecían recordarle que allí había vida. A cada paso, Yaritza sentía el peso de la vergüenza, el miedo a ser vista, el eco de las historias de sus vecinos. Las niñas que se embarazan sin marido están olvidadas por Dios. ¿Cuántas veces había oído eso? ¿Cuántas veces lo había creído? Pero esa noche, algo en su interior se resistía a ese pensamiento. No podía explicarlo, pero había algo diferente en el silencio de esa madrugada. Caminó por las calles estrechas, pasando junto a las casas de barro donde había jugado de niña. Ahora solo estaban ella, la bebé, y ese profundo vacío. La pequeña gemía, buscando su pecho. Yaritza se detenía en rincones oscuros, se sentaba unos instantes para intentar amamantar y luego se levantaba de nuevo, temerosa de que alguien la viera allí como si fuera un fantasma de su propia historia. En el fondo, aún esperaba que su padre abriera la puerta, la llamara por su nombre y se disculpara. Pero el sonido nunca llegó, solo silencio. Y fue en ese silencio que empezó a oír algo más, una voz dentro de su pecho, algo que decía: «Sigue, no te detengas aquí». Poco a poco, el miedo dio paso a otro sentimiento. No era valentía, era una especie de rendición, como si aceptara que algo superior guiaba sus pasos, aunque no supiera dónde. El dolor era insoportable, pero había algo más allá del dolor, algo que aún no tenía nombre, pero que sostenía sus pies temblorosos. Pasó junto al pozo seco del pueblo, la higuera nudosa que siempre le había dado escalofríos de niña, y llegó a las afueras del pueblo. El bebé ya dormía, con la cara pegada a su regazo. Un suave calor emanaba de su cuerpo, y fue en ese momento que se detuvo, miró al cielo y dijo en voz baja, casi sin aliento: «Si el Señor me ve, muéstrame a dónde debo ir». Quizás fue un susurro del corazón, quizás solo fue desesperación, pero ella no sabía que esa frase rompió el silencio del cielo. Fue esa madrugada, en esa calle olvidada, en ese momento en que nadie la oyó, que las cosas empezaron a moverse, no por fuera sino por dentro, porque es precisamente en las noches más oscuras que las respuestas empiezan a susurrar. El viento empezó a soplar con más fuerza cuando Yaritza llegó al otro extremo del pueblo.
No quedaban casas ni voces, solo el susurro de los árboles secos y el crujido lejano de la madera vieja. El suelo de tierra se volvió más irregular y las espinas de las plantas trepadoras le arañaron los tobillos. El bebé se retorcía, molesto por el frío y la incomodidad. Lo envolvió en la tela que había traído, intentando protegerlo del viento cortante, pero tenía la piel helada. Y allí, ante ella, se alzaba la única estructura visible. Una casa de barro olvidada, con las ventanas obstruidas y la puerta entreabierta como si el tiempo hubiera desistido de cerrarla. Era la casa de la que todos hablaban. Desde pequeña había oído historias. Una mujer vivió sola allí durante muchos años. Decían que hablaba con espíritus. Otros juraban que la casa estaba embrujada, que dentro ocurrían cosas extrañas y que quien entrara saldría maldito. Pero ahora, esas historias ya no tenían peso. Cuando una madre sostiene a su hijo en brazos, rechazada, hambrienta y sin rumbo, el miedo cambia de nombre. Lo que antes era leyenda, ahora era refugio. Respiró hondo, miró a su alrededor y empujó la puerta con el hombro. Un crujido prolongado resonó como un lamento antiguo y la madera cedió. Dentro, el aire era pesado. Olía a moho, polvo viejo y abandono. Las paredes estaban agrietadas, cubiertas por una fina capa de hollín. Las baldosas de barro dejaban pasar pequeñas ráfagas de viento gélido. El suelo de tierra estaba irregular y cubierto de telarañas en las esquinas. Pero incluso en esa atmósfera de olvido hubo un detalle que la hizo detenerse en medio de la habitación. Una pequeña lámpara de aceite oxidada reposaba sobre una mesa rota y estaba encendida. No parpadeaba como si acabara de encenderse, sino con una llama firme y silenciosa. Era imposible. Ese lugar llevaba años sin estar habitado. Todos lo sabían. ¿Cómo? Murmuró acercándose lentamente. Sintió la suave calidez de la llama. Se pasó los dedos por los ojos, pensando que quizá estaba imaginando cosas. Pero no. La lámpara estaba allí, viva, presente. Apretó al bebé contra su pecho. Respiraba con dificultad, pero dormía. Su cuerpo comenzaba a calentarse ligeramente por el calor de su piel, y ahora por el calor que la lámpara extendía por la pequeña habitación. Se arrodilló en un rincón, colocó al bebé sobre una manta improvisada en el suelo y susurró, como si ya no tuviera fuerzas para gritar: «Si esto es una señal, por favor, muéstrame que aún hay esperanza». Las palabras no resonaron. Las paredes las engulleron, pero aún así sintió como si las hubieran escuchado. No alguien visible, no alguien presente, sino algo más grande. Esa escucha que solo ocurre cuando el alma habla. Y fue en ese preciso instante, con la cabeza apoyada en la arcilla húmeda, que oyó un sonido a sus espaldas, pie en el suelo, lento, tranquilo. Como si no quisiera asustar a nadie, se giró rápidamente, con el corazón acelerado. Su cuerpo retrocedió por reflejo, sus ojos buscaron algo, y entonces lo vio. En el umbral, envuelto en la tenue luz de la entrada, se encontraba un hombre mayor. Su desaliñada barba blanca le cubría gran parte del rostro, sus ojos hundidos desprendían un brillo sereno, y en sus manos sostenía un bastón de madera. Su ropa era sencilla, con 1900 algunos desgarros. Parecía haber salido de otra época. Pero lo que más llamaba la atención no era su apariencia, sino su serenidad. Dio 2 pasos adentro lentamente. Miró a la bebé, luego a Yaritza, y le dijo en voz baja pero firme: «No tengas miedo, hija. No vine a llevarte, vine a recordarte». Tragó saliva con dificultad. Quiso preguntar quién era, pero su boca se negaba. Su cuerpo temblaba más de asombro que de frío. El anciano se acercó a ella,
Sacó un paño enrollado de su túnica y se lo ofreció. «Involucra al niño en esto, le hará entrar en calor mejor». Yaritza lo tomó con manos temblorosas, aún sin comprender, pero lo que escuchó a continuación la dejó sin aliento por un instante. «Hija, Dios te vio rechazada y también te verá levantada». Por unos segundos, Yaritza no pudo mover los dedos. El anciano permaneció allí, inmóvil, con la lámpara iluminando la mitad de su rostro arrugado, como si la luz supiera exactamente dónde posarse. Sus sandalias desgastadas sugerían una larga caminata, el bastón apoyado en el suelo delataba fatiga, pero su postura era serena. No había miedo en él, no había prisa, solo una calma ancestral, la que parece provenir de una sabiduría que no se aprende, sino que se lleva dentro. Se acercó con pasos lentos, y el suelo de barro no hacía ruido bajo sus pies. Yaritza observó la tela cálida en sus manos. Era sencilla, pero suave, como esas telas antiguas que surgían de las manos de mujeres que sabían tejer con amor. El anciano levantó con delicadeza al bebé y lo cubrió con cuidado, como si conociera con exactitud la magnitud del frío, el hambre y la fragilidad de ese pequeño cuerpo. Luego tocó suavemente la frente del niño en un gesto que parecía una bendición silenciosa. «Hija», dijo en voz baja y grave, «Dios te vio rechazada y también te verá resucitada». Las palabras entraron en Yaritza como un aliento cálido en un pecho ya helado. Se le hizo un nudo en la garganta. Sintió una mezcla de dolor y alivio. Era como si alguien finalmente hubiera visto en ella lo que nadie había querido ver, no la vergüenza, ni la culpa, ni la deshonra, sino el profundo dolor que cargaba. Ese hombre, que había aparecido de la nada, parecía conocer su alma. «Señor», intentó decir, ¿por qué está aquí? ¿Quién le dijo que yo...?» Pero las palabras se le quedaron enredadas en el aire, porque la verdad es que ni siquiera ella sabía qué preguntar primero. El anciano simplemente sonrió. Una sonrisa tan pequeña que era casi invisible, pero que le reconfortaba más que cualquier abrazo. «A veces», respondió, ajustándose el bastón junto a la puerta, «la ayuda que pedimos llega de donde menos la esperamos». Yaritza sintió que le ardían los ojos. Yo no pedí ayuda. Creo que ya ni siquiera sé cómo pedirla. Solo quería que mi hijo estuviera bien». El anciano ladeó la cabeza como si escuchara más allá de las palabras. Pero Dios escuchó de todos modos. Siempre escucha, incluso lo que el corazón susurra. Se sentó en el suelo, con las piernas débiles. El bebé, ya calentito, respiraba plácidamente, como si estuviera en paz por primera vez desde su nacimiento. La lámpara iluminaba su rostro, revelando su naricita, su boca aún húmeda, sus finos vellos pegados a la piel. Yaritza lo observó y, por primera vez esa mañana, sintió una punzada de esperanza, pequeña, pero real. «Señor, ¿de dónde viene?» Nunca lo había visto en el pueblo. Quería entender, necesitaba entender. Miró al techo, como buscando un recuerdo lejano. «Vengo de donde me necesitan, hija». Luego señaló al bebé. «Y hoy no era él quien me necesitaba. Eras tú». Se abrazó las rodillas, sintiendo una emoción que mezclaba gratitud con algo indescriptible. «Pensé que estaba sola. No hay nadie aquí», dijo con calma. «La soledad es una sombra, pero el cariño siempre encuentra a quienes lo necesitan». El silencio que siguió no fue pesado. Fue reconfortante. Yaritza respiró lentamente, intentando asimilar cada detalle de aquel encuentro. En su interior, algo se reorganizaba, como si una parte de su espíritu, una vez rota, volviera a su lugar.
El anciano, sentado en el suelo junto a la puerta, se ajustó la sencilla túnica y cerró los ojos unos instantes. Parecía descansar, pero había algo en él que no parecía débil. Al contrario, parecía firme como una piedra antigua, como una raíz que trasciende el tiempo. Yaritza lo observaba con atención, intentando capturar el momento. Intuía que aquello era inusual, que había un propósito, algo más allá de la comprensión humana, y aunque no podía explicar por qué, lo creía. Ella creyó al anciano, creyó a la lámpara de aceite, creyó que esa noche había cambiado. Tomando una respiración profunda, sintió que algo invisible comenzaba a moverse a su favor, y sin darme cuenta, estaba a punto de presenciar la primera de muchas señales. Apenas el sol asomaba por el horizonte cuando Yaritza despertó con un escalofrío. El frío del amanecer aún flotaba en el aire, pero lo que realmente la hizo abrir los ojos fue el silencio absoluto. El anciano buscó con la mirada, girando lentamente el cuello, pero ya no estaba allí. El rincón de la casa donde se había sentado permanecía intacto, como si nadie lo hubiera ocupado. No había rastros, ni huellas en la tierra compactada, ni marcas de su bastón, solo vacío. La lámpara, sin embargo, seguía encendida. Su llama permanecía firme, iluminando suavemente el rostro del bebé, que dormía plácidamente, acurrucado entre las mantas. La llama no temblaba, no menguaba, no amenazaba con apagarse, como si desafiara las reglas del tiempo. Eso en sí mismo ya era inexplicable, pero lo que Yaritza encontró en el suelo a pocos centímetros de donde había estado el anciano fue lo que le hizo latir el corazón de otra manera. Había una canasta, no había estado allí la noche anterior. La habría visto. La canasta era nueva, pero tejida con paja sencilla. Estaba forrada con un paño blanco limpio, cuidadosamente doblado. Sobre ella había 2 hogazas de pan redondas, un trozo de queso envuelto en hojas frescas, una cantimplora con agua, fruta madura, 3 pañales de tela suaves y, encima, una pequeña nota doblada por la mitad. Con manos temblorosas, Yaritza tomó el papel. Al abrirlo, leyó con dificultad la delicada caligrafía, casi manuscrita. Sigue el sonido de la campana. Cerró los ojos un instante. Sintió un nudo en la garganta. Era como si estuviera en un sueño, uno de esos donde todo es demasiado real para ser inventado y demasiado ligero para ser explicado. Envolvió al bebé en la tela más limpia que encontró y se levantó lentamente. Aún le dolía el cuerpo, le pesaban las piernas, pero algo la impulsaba hacia adelante. La nota pesaba poco en sus manos, pero tenía la fuerza de una orden que no venía de este mundo. Fue entonces cuando oyó el sonido. Distante, firme, inconfundible. La campana. Esa campana me resultaba familiar. Provenía de la capilla del pueblo. Un templo sencillo, construido de piedra y madera, sostenido más por la fe de las mujeres del pueblo que por la propia estructura. Era un lugar donde los pobres buscaban consuelo, donde las madres lloraban por sus hijos, donde las velas ardían silenciosamente por peticiones que nadie se atrevía a pronunciar. Pero la campana solo sonaba los domingos. Y ese día era martes. Yaritza salió de la pequeña casa con el bebé apretado contra su pecho. El cielo ya empezaba a adquirir tonos dorados y finas nubes se movían con el viento. Las calles del pueblo seguían desiertas, la mayoría de las casas seguían cerradas, pero el sonido resonaba, continuo, un tañido solemne, como si llamara no a todos, sino a ella. A cada paso, una mayor certeza crecía en su interior. No era casualidad, no podía ser. Aceleró el paso, el corazón le latía con fuerza, no de miedo sino de reconocimiento, como si una parte de ella ya supiera lo que estaba a punto de encontrar.
El bebé abrió los ojos y la miró con una expresión tranquila. Era como si él también pudiera oír, como si ambos estuvieran siendo guiados, y entonces, en la esquina donde la calle principal se encontraba con el camino a la capilla, Yaritza se detuvo un momento y susurró: «Si es el Señor, me voy». Y siguió caminando, porque algo dentro de ella, algo que ningún dolor podía destruir, le decía que lo que encontraría al seguir ese sonido lo cambiaría todo. ¿Y si fueras tú, seguirías el sonido? El camino a la capilla parecía más largo de lo que realmente era. Cada paso de Yaritza se arrastraba, como si sus pies cargaran no solo con su cuerpo, sino también con el peso de todo lo que había vivido en las últimas horas. El abandono, el frío, la duda, la inexplicable presencia de aquel anciano, y ahora el persistente sonido de la campana que seguía resonando por todo el pueblo. Era como si la llamara solo a ella, como si ese suave y firme tañido dijera en silencio: «No te detengas ahora». La fachada de la capilla era sencilla, piedras irregulares, pequeñas, ventanas con vitrales opacos y una cruz de madera sobre la puerta de entrada. Las plantas del jardín estaban secas, pero había allí una extraña belleza, como si el tiempo no hubiera corrompido el lugar. Yaritza se detuvo a 2 pasos de la puerta. Miró al bebé en sus brazos. Estaba dormido, con los labios ligeramente entreabiertos, respirando un aire más tranquilo que el que ella sentía en su interior. Miró su propia ropa. Estaba sucia, manchada de barro, rota en algunos lugares. Su cabello despeinado se le pegaba a la cara, sus ojos rojos ardían. «¿Cómo puedo entrar en un lugar sagrado como este?», pensó. Extendió la mano con vacilación, casi tocando la puerta de madera, pero antes de que pudiera llamar, oyó el pestillo moviéndose desde adentro. La puerta se abrió lenta y silenciosamente, y allí estaba ella, Sor Herminia. Era una mujer de apariencia serena, quizá de poco más de 60 años. Su cabello estaba oculto bajo un velo gris. Su rostro no estaba marcado por las arrugas de la edad, sino por la expresión de alguien que había visto mucho dolor y también muchos milagros. Sus ojos marrones, firmes y dulces, se posaron en Yaritza como si la hubieran esperado durante mucho tiempo. ¿Lo sabías?», murmuró Yaritza, casi sin voz. La monja dio un paso al frente, levantó suavemente una mano y dijo con calma: «Te vi esta noche, hija, en un sueño, entrando en esa casa, con un bebé en brazos. Sabía que vendrías». Las piernas de Yaritza cedieron. Cayó de rodillas allí, mismo, en el umbral, con el bebé aún profundamente dormido en su regazo. Pero no cayó por debilidad, fue algo más. Fue como si por primera vez alguien le dijera: «Te veo, conozco tu dolor». Y eso, en ese momento, fue más que cualquier alimento, más que cualquier manta. Fue como ser abrazada por algo invisible, pero profundamente real. Empezó a llorar, un llanto que salía de dentro, que atravesó los meses de silencio, las noches que escondió su vientre por miedo a las miradas, los días que intentó convencer a su padre de que la vida de su nieto también importaba. La monja se agachó a su lado, rodeó los hombros de Yaritza con el brazo y le susurró al oído: «No estás sola, nunca lo estuviste». Yaritza negó con la cabeza, intentando comprender. «Pero, ¿cómo lo sabes? Ni siquiera soy de aquí, nunca he hablado con nadie». Herminia la ayudó a ponerse de pie. «No necesitabas hablar, Dios ya te escuchaba. El cielo escucha a las mujeres que lloran en silencio». La condujeron a la capilla, donde el aroma del incienso se mezclaba con el de la madera vieja, creando una atmósfera sagrada y acogedora. La pequeña nave de la iglesia era sencilla: bancos de madera,
un altar con una imagen de Nuestra Señora y algunas flores secas a su lado. Pero había algo allí, algo invisible. Era como si todo el espacio supiera que una nueva historia comenzaba. La monja señaló una de las puertas traseras. «Ven, tenemos una habitación con una cama y una manta limpia. Tú y tu hijo descansarán. Después podemos hablar tranquilamente». Yaritza asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Caminaba con el bebé en brazos como si entrara no solo en un refugio, sino en una promesa de que, tal vez, su historia comenzaba a reescribirse, por manos invisibles, pero increíblemente presentes. Cuando nadie más escucha, Dios envía a quienes ven lo invisible. El pasillo por el que Herminia condujo a Yaritza era estrecho, con paredes de cal encalada y pequeños cuadros colgados, imágenes de santos, pasajes bíblicos y retratos de antiguas monjas del pueblo. El silencio de la capilla era denso, pero no vacío. Era un silencio lleno de presencia. Cada paso resonaba suavemente, como si las paredes pudieran oírlo. El bebé aún dormía en brazos de la joven, y Yaritza sentía que ya no soportaba la carga sola. Herminia se detuvo ante una puerta sencilla, de madera desgastada, y giró la llave. Al abrirla, el aroma que emanaba le resultó sorprendentemente familiar. Era el aroma de la infancia, a leña quemada, a jabón casero, a mantas secándose al sol. La habitación era pequeña pero acogedora. Había una cama de paja pulcramente tendida, con una manta gruesa cuidadosamente doblada sobre el colchón y una pequeña ventana en lo alto por la que entraba la dorada luz de la mañana. «Te quedarás aquí por ahora, hija. Este lugar ha sido refugio de otras mujeres, y hoy es tuyo». Yaritza caminó lentamente hacia la cama, temerosa de que todo fuera solo una ilusión a punto de desaparecer. Se sentó en el borde, acomodó al bebé entre las mantas y pasó los dedos por la suave tela. Su cuerpo temblaba, pero esta vez no era solo de cansancio, era de la rara sensación de estar protegida. Herminia salió unos minutos y regresó con un plato humeante, un caldo espeso y fragante hecho con maíz, ajo, papas y un poco de carne. Una pequeña hogaza de pan recién salida del horno acompañaba la comida. Yaritza abrió mucho los ojos. ¿Cuánto tiempo hacía que no comía algo caliente? Ni siquiera lo recordaba. Se sentó en el suelo, apoyada contra la pared, y comió despacio, como si cada cucharada fuera una oración silenciosa. Masticó con gratitud. Se sintió viva de nuevo. El bebé a su lado se movió, pero durmió plácidamente. Su hambre también estaba saciada. Después de comer, no pidió nada más, no exigió respuestas. Simplemente se quedó allí, en silencio, observando cómo la luz del sol se filtraba por la ventana y danzaba sobre el suelo de arcilla. Algo sanaba en su interior. Algo invisible, pero que sentía que sucedía, como si cada parte de ella volviera a su lugar. Al día siguiente, antes de que nadie pudiera decir nada, Yaritza se levantó y empezó a barrer los pasillos de la capilla. Tomó una cubeta, la llenó con agua del pozo y frotó las piedras de la entrada. Lavó los platos de la cocina y sacó la ropa del tendedero. Nadie le preguntó, pero necesitaba hacer algo. Ayudar era su forma de agradecer, y más que eso, era su forma de permanecer allí, de demostrar que estaba viva, digna, completa, a pesar de todo. Herminia la observaba desde lejos. Vio a aquella joven frágil, de mirada penetrante, ahora con el cabello recogido en un pañuelo sencillo, trabajando en silencio. Había dignidad en cada gesto. Ni una sola palabra de lamento escapó de sus labios, ni una sola queja. Solo rendición. «No tienes que preocuparte por compensar nada, hija», le dijo la monja una tarde. «Este lugar no exige nada
a quienes llegan heridos, solo que se dejen cuidar. Yaritza bajó la mirada sin saber cómo responder, pero en el fondo lo entendía. No estaba allí para demostrar su valía, estaba allí para redescubrirla. La fe no nació en esa habitación, no fue la manta, ni el caldo, ni las manos de la monja lo que la sembró. Ya existía, desde el amanecer en que la echaron, desde el momento en que decidió no rendirse. La fe simplemente encontró un lugar donde reposar. Allí fue reconocida. La fe que resistió el abandono, que no necesitaba palabras bonitas ni promesas, solo espacio. Y allí, en aquella habitación de paredes sencillas y suelo de tierra, algo nuevo comenzó. El milagro aún no había terminado. Estaba apenas empezando. Cuando la fe encuentra refugio, incluso lo invisible comienza a florecer. La tarde transcurría lentamente. El sol teñía de oro las irregulares piedras del patio de la capilla. Yaritza, con el cabello recogido en un sencillo moño y un pañuelo blanco ceñido a la frente, barría el suelo con constancia. La vieja escoba de paja emitía un sonido rítmico, y cada movimiento parecía parte de un gesto de devoción. Así era como daba gracias, con trabajo silencioso, con manos ocupadas, con un corazón puro. La bebé dormía dentro de la capilla, envuelta en una manta de lana que Herminia había cosido a mano. La rutina se había vuelto sagrada. Por la mañana encendía una vela. Al mediodía ayudaba a servir sopa a los viajeros que pasaban. Y por la tarde limpiaba con paciencia los alrededores del templo. Nadie la obligaba. Nadie esperaba nada. Pero ella sabía, en lo más profundo de su corazón, que todo esto formaba parte del milagro que estaba experimentando. Fue entonces cuando, alzando la vista hacia el polvoriento camino que atravesaba el límite del pueblo, se detuvo. Su corazón, antes tranquilo, latía más rápido. Alguien se acercaba, caminando despacio, con pasos pesados. Sus piernas parecían frágiles y un bastón de madera sostenía su delgado cuerpo. Un sombrero cubría su cabeza encorvada, su ligera túnica ondeando al viento. Los ojos de Yaritza se abrieron de par en par, la escoba se le resbaló de las manos. Dio un paso al frente, sin saber si era real. Era él, el mismo anciano de la mañana, el mismo que le entregó el paño tibio, el mismo que encendió la lámpara, el mismo que habló con la voz que nadie olvida. Ahora él venía bajando por la calle a la vista de todos. Yaritza miró a su alrededor, esperando que fuera solo una visión íntima, un recuerdo. Pero no. Otros también lo vieron. Dos mujeres en el jardín dejaron de recoger su comida. Un niño que corría frente a la capilla se quedó quieto. Todos observaban al hombre que caminaba como si conociera cada piedra del camino, pero a quien nadie había visto allí antes. Al acercarse a la entrada de la capilla, se detuvo. No entró. Simplemente levantó la cabeza y la miró directamente. Los mismos ojos serenos, el mismo silencio. Había algo en esa mirada que no pedía nada. Simplemente decía, «Lo sé». Yaritza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Quería correr hacia él. Quería preguntarle quién era, de dónde venía, por qué había desaparecido sin decir nada. Pero su cuerpo no se movía. Su corazón estaba demasiado lleno para hablar. Así que simplemente le devolvió la mirada. Con respeto, con gratitud. El anciano sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, como la de la primera vez, y se giró lentamente. Sin decir palabra, regresó por el camino. Cada paso parecía desaparecer con la luz del día, como si se evaporara lentamente en el polvo dorado del crepúsculo. Yaritza se quedó allí, observándolo hasta que desapareció en la curva del camino. Minutos después, Herminia se acercó, frunciendo el ceño,
todavía observando el camino como si intentara comprender lo que había visto. —¿Lo viste tú también? —preguntó. —Sí —respondió Yaritza con la voz entrecortada por la emoción. La monja hizo una larga pausa antes de añadir: —Pero él no era de por aquí, ¿verdad? Yaritza negó con la cabeza. No, nunca lo había visto antes de ese día. Pero lo conozco. Herminia se cruzó de brazos, absorta en sus pensamientos. Ni siquiera los ancianos del pueblo lo reconocieron. Dicen que nunca había estado aquí, y aún así, parecía saber exactamente dónde pisar. Yaritza miró al cielo, que empezaba a teñirse de naranja y púrpura. No sabía cómo explicarlo, pero en ese momento todo tenía aún más sentido. El anciano no era un desconocido, era la respuesta. Era la preocupación disfrazada de sencillez. Era la presencia de algo que la acompañaba sin exigir explicaciones. En ese silencio algo se hizo aún más claro. No todo lo que es real necesita ser comprendido, pero cuando es enviado por Dios, el alma lo reconoce. El tiempo, bendecido, no solo pasa, sino que transforma. Desde aquel amanecer en que la expulsaron de su hogar, Yaritza ya no era la misma. Los meses habían traído a su rostro una madurez silenciosa, no envejecida por el dolor, sino moldeada por la superación. El bebé, a quien una vez llevó en brazos entre lágrimas y frío, ahora comenzaba a gatear entre los bancos de la capilla, arrancando sonrisas a las monjas y damas que acudían a rezar. Estaba sano, sonriente, con ojos brillantes y manos curiosas que captaban todo lo que veía. Yaritza mantenía su rutina con dignidad, cocinaba con Herminia, cuidaba el jardín de la capilla y lavaba meticulosamente la ropa del convento. Era respetada no por lo que decía, sino por todo lo que demostraba en silencio. Su presencia allí se había convertido en parte del templo, como si cada rincón de aquel lugar hubiera aprendido a respirar con ella. Algunas tardes se detenía a la sombra de la higuera que crecía en el muro lateral y se quedaba allí, observando el tráfico. No sabía qué esperar. Quizás una señal, quizás solo el silencio mismo. Pero había un deseo, aunque tácito, de que algo aún sucediera. Y sucedió. Aquella tarde, el sol se escondió tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos rosados y óxido. Las nubes se abrieron lentamente como si dieran paso a algo sagrado. Yaritza llevaba una cesta de trapos mojados cuando oyó una voz que no había oído en mucho tiempo. Débil, ronca, temblorosa, pero inconfundible. Yaritza se quedó paralizada. Su nombre, pronunciado con vacilación, provenía de la puerta de entrada. Se giró lentamente con el corazón acelerado, como si el tiempo la arrastrara. Allí estaba, don Laureano, su padre, el hombre que la había sacado con su hijo en brazos. Estaba allí, con los hombros encorvados, las manos temblorosas, apretando el sombrero contra el pecho y su rostro, envejecido, pero cargado con algo nuevo. Dolor, arrepentimiento, verdad. Ella no dijo nada. Se quedó inmóvil por un momento, tratando de comprender si era real. Entonces dio un paso al frente, con los ojos llenos de lágrimas. «Perdóname, hija mía. No pude ver más allá de la vergüenza, pero Dios me mostró lo que perdí». La voz que antes sonaba como piedra, ahora parecía de barro, frágil, humana. Bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Creí que defendía mi nombre, pero solo me encontré rodeado de silencio. Y en ese silencio, Dios me hizo oír lo que no quería ver. Yaritza sintió que se le abría el pecho, pero no como si se le desgarrara. Era como una flor que, ante la lluvia, finalmente florece. Caminó hacia él lentamente, sin palabras. Simplemente sentía que esto tenía que suceder. A pocos pasos de distancia, extendió la mano y le tocó la suya.
la mano que una vez la había rechazado. Ahora era la mano que suplicaba una respuesta. «Yo también le pedí a Dios», dijo en voz baja pero firme, «y Él me escuchó». Sus miradas se cruzaron y ya no hubo culpa, ni orgullo, ni pasado. Había sanación, sanación construida en las madrugadas, cuando lloraba en silencio, sanación sostenida por las manos invisibles que la levantaron, sanación tejida por la fe que nunca la abandonó, incluso cuando todo parecía haberse derrumbado. Soltó un largo suspiro, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. Yaritza lo abrazó, no por obligación, no por lástima, sino porque el perdón, cuando de verdad brota de él, no requiere explicaciones. Y en ese abrazo, las palabras dichas y las no dichas encontraron descanso. El corazón que perdona es siempre el más fuerte y el más libre. El pueblo pequeño y acostumbrado a susurrar sobre la vida de los demás ya no hablaba de Yaritza de la misma manera. Las miradas que antes eran críticas ahora se volvían discretas y respetuosas. Los vecinos que antes susurraban en sus ventanas ahora la saludaban con una leve inclinación de cabeza. Los niños se detenían a verla pasar y algunos incluso sonreían cuando su hijo, ya gateando, extendía sus curiosos bracitos. Su nombre, manchado por el escándalo y el rechazo, ahora circulaba en boca de la gente con un nuevo tono, el tono del honor restaurado. Es ella, esa chica que fue expulsada, pero no cayó, dijeron las mujeres mayores en los bancos del parque. La que Dios sostuvo en sus manos. Lo que nadie podía negar era que había algo diferente en ella, una presencia, una paz poco común. Era esa fuerza que no se pregona, sino que se siente. Yaritza caminaba con paso firme, pero con un corazón humilde. Nunca buscó demostrar nada a nadie, pero aún así, su historia hablaba por sí sola. Fue entonces cuando, una mañana, mientras limpiaba el altar de la capilla, Sor Herminia se acercó con una suave sonrisa. «Yaritza, ¿puedo hacerte una propuesta?» La joven, sorprendida, se levantó y se secó las manos. En el delantal. «Claro, hermana, diga. Allá, en la escuela parroquial, tenemos 3 niños que no saben leer. Sus padres no pueden pagar un profesor. ¿Y tú? Bueno, tienes algo que ningún diploma puede enseñar. Paciencia. Luz. ¿Quieres enseñarles?» Los ojos de Yaritza se llenaron de lágrimas. Nunca pensó que alguien le confiaría algo tan importante. Mucho menos que la llamarían a enseñar. Ella, quien una vez fue vista como una desgracia. Asintió con una sonrisa tímida. «Sí, quiero. Será un honor». La pequeña habitación junto a la capilla, con sus mesas de madera y sillas desiguales, se convirtió en un espacio de milagros diarios. Los niños, descalzos, con el pelo revuelto y la mirada ávida de atención, aprendían sus primeras letras con los dedos en el polvo. Yaritza enseñaba despacio, con gestos suaves, sin prisa. Celebraba cada sílaba, agradecía cada error. Y al final de cada lección contaba historias, no de libros, sino de la vida. Historias que hablaban de fe, de nuevos comienzos, de una fuerza invisible que nunca abandona a los suyos. Mientras tanto, algo aún más inesperado sucedía. La vieja casa de barro, la misma donde se había refugiado aquella fría noche, empezó a recibir la visita de albañiles. Primero vinieron a reforzar la estructura, luego reemplazaron el techo. Después pintaron las paredes interiores, todo sin que ella lo pidiera. Las donaciones llegaban sin nombre, solo sobres dejados en la capilla con una simple nota. Para la casa de la Esperanza. Algunos residentes dijeron haber visto a un anciano observando la construcción desde lejos, apoyado en un bastón. Desaparecía en cuanto alguien se acercaba. Nadie lo reconoció.
Nadie lo llamó por su nombre, pero los más sensibles susurraban: «Es él. El anciano ha vuelto». Yaritza visitaba la casa todos los días después de la escuela. Se sentaba en el escalón de la entrada y observaba a los trabajadores con silenciosa gratitud. Tocaba las paredes con las yemas de los dedos, recordando la noche en que lloró allí por primera vez con su hijo en brazos. Ahora era allí donde oía risas, era allí donde renacía. Una tarde, después de enseñarles a los niños a escribir la palabra fe, caminó a casa con su hijo en brazos. El cielo estaba despejado y el viento le acariciaba el rostro. Se detuvo ante la puerta, levantó la vista y susurró: «Gracias por nunca abandonarme». Y en ese momento, un rayo de sol atravesó las nubes e iluminó la misma puerta de la casita. Fue como si el cielo respondiera, sin palabras pero con su presencia, porque a veces lo que parecía una maldición era solo el comienzo de un milagro. ¿Y tú? ¿Reconocerías una presencia enviada solo para ti? Era una mañana serena, una de esas en las que el cielo parece respirar junto con la tierra. La brisa que se filtraba por las ventanas de la capilla traía el aroma de las flores silvestres mezclado con el incienso que aún ardía en el altar. Las velas ardían en silencio y el espacio sagrado, incluso vacío, parecía estar lleno de algo invisible. Era un día de oración. Yaritza, como de costumbre, estaba arrodillada ante el altar, con un paño húmedo en las manos, limpiando los bordes de la mesa con el mismo cuidado que le dedicaba a su hijo. Lo hacía como quien cuida su propio corazón. Despacio, sin prisa, como si cada gesto purificara un recuerdo. Apartando con cuidado un viejo misal encuadernado en cuero, que yacía olvidado en un rincón del estante, sintió que algo se deslizaba entre las páginas, un sonido ligero y seco. Era una hoja suelta. Curiosa, tomó el papel y vio que era una fotografía antigua. El tiempo había desteñido los colores, pero las figuras impresas aún conservaban su vida. Un señor mayor, de rasgos familiares, vestido con sencillez, con una túnica ligera y un bastón a su lado, estaba sentado en una piedra. A su lado, una mujer sonriente lo abrazaba con ternura, y entre ellos, un niño pequeño, con las manos sobre las rodillas, miraba a la cámara con expresión serena. El fondo era de piedra, muy similar al patio de la capilla. Yaritza permaneció inmóvil. La sangre pareció detenerse en sus venas. Sus ojos se fijaron en el rostro del hombre. Era él, el anciano, el que la había acogido en la madrugada, cuando la arrojaron al frío. La misma mirada, la misma expresión de paz. Se quedó sin aliento por un momento. Dio la vuelta a la foto y encontró una dedicatoria escrita con bolígrafo azul, descolorida en algunas partes, pero aún legible. Al fundador de la Synod Capilla, que nunca dejó a nadie desamparado. Las manos de Yaritza empezaron a temblar. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Se levantó con la foto en las manos y corrió a la habitación donde Herminia organizaba los cancioneros. «Hermana, por favor, dime si reconoces a este hombre». Herminia, al ver la fotografía, se llevó la mano a la boca sorprendida. Luego, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Santa Virgen, es él. Se llamaba Julián. Fue él quien construyó esta capilla con sus propias manos. Alimentó a huérfanos, acogió a viudas, cuidó a enfermos cuando nadie más quería hacerlo. Murió hace más de 40 años». Yaritza sintió que sus piernas se le doblaban y se sentó en la banca a su lado. «Hermana, él estaba conmigo. La noche que me echaron de casa, me dio un paño tibio, me dijo que Dios me vio rechazada y también me vería levantada. Él fue quien dejó la canasta. Yo lo volví a ver después». Herminia no respondió de inmediato. Se sentó a su lado,
Respiró hondo y dijo con voz: «Tranquila, creo en cada palabra. Dios tiene caminos que no entendemos. A veces envía ángeles, pero disfrazados de gente común, y a veces son los que ya partieron los que regresan para completar lo que dejaron pendiente». El silencio que siguió no fue de asombro, fue de reverencia. Yaritza miró la imagen de Julián como quien reconoce a un padre, pero más que eso, como quien se da cuenta de que nunca estuvo sola, que desde el principio algo más grande la sostuvo, algo invisible pero presente, algo que camina junto a los olvidados. Sostuvo la foto contra su pecho, cerró los ojos y por primera vez sintió que todas las preguntas finalmente habían encontrado descanso. ¿Alguna vez te has parado a pensar quién podría estar a tu lado sin que siquiera te des cuenta? El tiempo transcurrió con suavidad, como quien respeta lo reconstruido con lágrimas y fe. Hoy, Yaritza vive en la casita de barro que ya no intimida a nadie. Las paredes se han pintado de blanco, las ventanas tienen cortinas, cosidas por ella misma, y en el modesto jardín crecen flores que nadie plantó, quizá traídas por el viento, quizá por el cielo. Lo que una vez fue ruina, ahora es refugio, y lo que fue un recuerdo doloroso se ha convertido en una semilla de gratitud. El niño, que ya tiene 2 años, corre descalzo y con el pelo alborotado por los pasillos de la capilla y la escuela del pueblo. Lo llaman el hijo de la fe. Es curioso, inteligente, y su sonrisa transmite algo inexplicable. Una luz serena, como si hubiera venido al mundo ya conociendo el dolor que su madre sufrió por él. Cuando ella lo mece por la noche, cantándole suavemente para dormirlo, siente el mundo entero calentarse en esa pequeña respiración en su pecho. Don Laureano, el padre, empezó a visitarla cada semana. Viene despacio, apoyado en su bastón, con los hombros más encorvados y la mirada más amable. Trae fruta, un paquete de harina o simplemente su presencia. Se sienta en la banca del patio, observando a su nieto jugar y a Pinchontichos. Veces se disculpa de nuevo, no con palabras, sino con gestos sencillos, una reparación de la cerca, un nuevo trozo de madera para la ventana, un beso en la frente de su hija cuando sirve café. Una vez, al ver a su nieto durmiendo en el regazo de Yaritza, murmuró: «Este chico es mi segunda oportunidad». Ella sonrió, con los ojos húmedos, y respondió: «No, él es nuestra respuesta». Su vida estaba llena de pequeños milagros, no de los que hacen ruido, sino de los que cambian el ritmo de sus mañanas, como cuando llegó una carta anónima con suficiente dinero para comprar libros para todos los niños de la escuela, o cuando el pozo se secó durante días y volvió a manar justo cuando ella se arrodillaba a rezar, o cuando uno de los niños del pueblo, que nunca antes había pronunciado una palabra, dijo por primera vez: «Gracias, maestra». Milagros. No por los acontecimientos en sí, sino por la certeza de que nada de eso habría sucedido si se hubiera dado por vencida esa mañana. Las puertas, que una vez parecieron cerradas, Dios las abrió silenciosamente, sin previo aviso, sin fanfarrias, porque las mayores respuestas del cielo suelen llegar así, silenciosamente, en el corazón. Ahora sabe que el dolor no fue un castigo, fue un viaje. Ese abandono no fue el final, fue el punto donde Dios la encontró. Porque solo cuando lo perdió todo pudo ver lo que realmente tenía: fe, coraje y una fuerza invisible que no la dejó caer, ni siquiera cuando el mundo parecía derrumbarse. Una tarde, sentada en el mismo escalón donde había llorado por primera vez con su hijo en brazos, miró al cielo y dijo en voz baja: «Gracias por no olvidarme, por verme cuando nadie más lo hizo». Allí, entre el sonido del viento en los árboles y el lejano tañido de una campana, comprendió:
Todo tenía un propósito: el dolor, la espera, la soledad, incluso la casa de barro. Allí era donde necesitaba estar, allí era donde la encontrarían. Y lo más bonito de todo es que, aún sin entender, nunca dudó, ni siquiera por un día, ni siquiera cuando ya nadie más creía, ni siquiera cuando la fe era la única manta que tenía, porque quien confía en el silencio cosecha respuestas a su tiempo. Si esto te conmovió, suscríbete. Puede que esta historia te haya llegado por una razón que solo Dios conoce. Dale me gusta y comparte con aquellos que necesitan un recordatorio de que no están solos. Y si sientes que aún hay algo esperándote, mira el siguiente video. Podría ser la señal que te has estado perdiendo.